Dentro de poco debe estar. Sí. Ya está. A ver. Bueno, sí. Creo que ahí estamos. Ok. Nomás compartirlo. Ah, ok, tú lo compartiste, ¿verdad? Excelente. Sí. Excelente. Disculpen la demora, por favor. Sí, por favor. Y pensarían que después de un año ya tendríamos todo resuelto con la tecnología, pero seguimos luchando. Sí. Bueno, estamos aquí saludando a todos los que se están conectando. Estamos aquí resolviendo problemas técnicos, así que ténganos paciencia. Pero creo que ya está. Ok, bueno, saludamos aquí a los que nos están viendo por ahí, en sus casas. No sé quién está, no me aparece nadie todavía. Bueno, ahí creo que nadie que tengo de amigo me aparece porque veo que está un grupo ahí conectado, pero no sé quién. No sé si a ustedes les aparece algo. Ah, bueno, ahí está la primera Rosita. Saludos. Rosita, que me aparece ahí. Saludos, Rosita. Bueno. Ok. Bueno, como pueden ver, no estamos conectados en nuestra página de siempre, en el taller teológico, porque no supimos cómo transmitir en vivo en la página, pero para para la próxima vez que volvamos a transmitir ahí, creo que vamos a tenerlo resuelto. Espero. Pero bueno, hoy no pudimos, así que gracias por gracias por la paciencia. Hay gente que me está escribiendo. Y bueno, lo que pasó fue que cambió un poco la configuración de Facebook y no sabíamos cómo conectarnos como siempre lo hacíamos. Pero ya Jonathan pudo desde su cuenta y bueno, ahí la compartimos en la página del taller. Hola chicos, ¿cómo están? Súper bien. Justin tiene cara de súper bien, Jonathan como que no tan súper bien. Bueno, él está encerrado en su casa por 15 días más, así que... Pero estamos con salud, que es lo importante. Pero hay salud.
que es lo importante. Bueno, ¿cómo está? Cuéntenos un poco de cómo está Argentina y cómo está Tennessee. Argentina, supuestamente estamos con la segunda ola del virus, entonces amanecimos hoy con nuevas restricciones desde las 12 de la noche y ahora estamos otra vez, pero tratando de cuidarnos. Mm. ¿Y allá? ¿Cómo está Nashville? Bueno, no vives en Nashville, pero ¿cómo está por allá? Pues yo estoy bien, gracias a Dios. Todavía conozco a mucha gente que se están contagiando, pero parece que aquí por lo menos la gente está volviendo un poco más a la nueva realidad que tenemos. Hay cosas buenas y malas de eso, pero bueno, lo importante es que bueno, yo gracias a Dios estoy bien. Tengo unos viajes a Colombia y a Guatemala el mes que viene y primero Dios vamos a poder realizarlos, pero todavía no se sabe. Y voy a viajar vacunado, completamente vacunado, pero es un poco difícil saber que hay tanta desigualdad en cuanto a la vacunación a nivel mundial. Así que por un lado, como me siento privilegiado, pero también es un privilegio que viene con una responsabilidad de pensar en los demás que no tienen acceso a las vacunas. Así que, no sé, son tiempos extraños, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios. Y en Memphis, ahí a 3 horas de Nashville, no creo que sea muy diferente la vida allá. Bueno, sí, es muy diferente porque los de Memphis y los de Nashville son como los judíos y los samaritanos, ¿verdad? Que Bueno, eso sí, no se quieren mucho entre sí, pero Justin y yo sí nos queremos. claro. Pero estamos bien, igual, acá casi está prácticamente todo abierto ya. Yo diría que el virus bajo control, esperemos que siga así. Y bueno, ya oficialmente les damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros. Gracias por conectarse, gracias por la paciencia. Sé que estuvimos como, no sé, casi 20 minutos tarde. Y bueno, fue básicamente porque teníamos problemas ahí con Facebook. ¿Verdad? Por eso no somos influencers, ni queremos serlo, ni pretendemos serlo, porque siempre nos gana la tecnología o el tiempo o las ocupaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos, yo creo que muchos temas que conversar y no porque sepamos mucho de esos temas, sino porque simplemente nos inquietan también, pero a veces nos falta mucho el tiempo para hacerlo. Pero bueno, estamos contentos de estar hoy. Hoy es nuestro primer conversatorio del año, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Wow, el último que hicimos fue en diciembre sobre el sufrimiento. Y justamente una de las inquietudes que teníamos o que nacieron precisamente por este tema es sobre el tema de la iglesia. ¿Cómo le está yendo a la iglesia en esta temporada? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que mucha gente está pensando? Hay mucha gente que se está desconectando y bueno, vamos a estar conversando sobre este tema alrededor de una hora, quizá más o menos, pero vamos a estar hablando un poco sobre este tema. ¿Por qué es importante hablar de esto, Jonathan? Muy bien. Creo que muchas personas han cuestionado la necesidad de la iglesia, no solamente a raíz de la pandemia, sino también a raíz de todo lo que estamos viviendo, diferentes escándalos en las iglesias o diferentes dificultades. Muchas personas están cuestionando si la iglesia fue deseo de Jesús o no, y tratando de indagar en la historia. Eh, eh, También vivimos en una época de individualismo terrible, en que pensamos que a veces no hace falta tanto la comunidad. En distintos países se vive de diferentes maneras, pero personas, por ejemplo, que no tienen necesidad económica, que tienen cierta estabilidad social, socioeconómica, personas que podrían vivir para sí, a veces no ven la necesidad de la iglesia, cuando se puede llegar a ser más palpable para las personas que necesitan y disfrutan vivir en comunidad. Entonces hay diferentes cosas que están pasando. También hay muchos jóvenes que por
X o Y están desilusionados con la iglesia y, y quieren formar comunidades alternativas. Pero a mí me inquieta porque estas apuestas comunidades alternativas muchas veces no tienen los recursos para hacer comunidad de verdad. Mm. Entonces creo que la pandemia ha desnudado como ciertas necesidades que no están siendo cumplidas y también inquietudes que son muy válidas en cuanto a la iglesia. Mm. Sí. Justin. Bueno, otra cosa que vos mencionaste al principio, ¿no? Acerca de la pandemia, creo que la pregunta que ha surgido para muchos, y vos lo dijiste ya, pero, o sea, parece que no es necesario participar en la iglesia de una forma presencial para ser parte de una iglesia o para ser un discípulo de Jesús. Y bueno, por un lado, obviamente, pues todos estamos a favor de lo que hemos tenido que hacer casi todos, ¿no? En cualquier parte del mundo debido a la pandemia, que nos juntamos por Zoom, que todos sufrimos las dificultades de las reuniones virtuales porque realmente cansan, por más que sean un beneficio, porque nos podemos ver y podemos aprender, y vamos a seguir haciéndolo, no es algo que, bueno, en el mundo de las empresas, de las iglesias, de todo, o sea, es algo que va a seguir existiendo y creciendo, yo creo que eso es ya cierto, pero no se puede reemplazar lo que es la comunidad presencial. Y un hermano de la iglesia me comentó el año pasado y fue un comentario como que me chocó demasiado en el momento, pero me dijo, bueno, la pandemia destapó la olla y reveló que ya no necesitamos asistir a ninguna iglesia para ser parte de la iglesia. Como que si yo puedo desde mi cama participar en el culto cada mañana, yo me quedo en mi cama hasta que muera, ¿no? Y ese comentario como que me reventó bastante en la cabeza porque era alguien que asistía, o sea, que era un hermano, lo dijo casi en broma, pero no tanto en broma. Y yo pensé, ¿será que solamente asistimos a la iglesia para escuchar un sermón y para cantar? Cosas que se pueden hacer a solas, ¿no? Y bueno, pensé en la frase de Ricardo Arjona, ¿no? Que la iglesia se lleva en el alma, como canta. ¿Será que la iglesia solamente se lleva en el alma o se lleva por Zoom o por Facebook? ¿O será que la iglesia realmente es algo más tangible? Y, y bueno, por eso también me interesa mucho este tema y esta pregunta. Bueno, no sé si quieras cantarnos un pedacito ya que tienes una guitarra ya. La verdad, tengo muchísimas ganas de cantarles una canción de él o de cualquier otra canción latinoamericana, pero bueno, creo que Del me maestro, yo quedo le digo el con la maestro. teología por ahora. No quiero estrenar hoy, no quiero estrenar hoy. Claro, yo creo que cuando tú dices que la olla se destapó, eh, es cierto porque este problema de la comunidad no es de la pandemia. Yo creo que ahora en la pandemia fue lo que fue como el tiro de gracia, ¿verdad? Para muchos, pero no es un problema de la pandemia, es un problema de décadas quizá, de muchas personas que dicen, creo en Jesús, pero no en la religión. Y cuando dicen la religión, yo creo que se refieren a la iglesia, no al sistema, sino a la iglesia. Entonces, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en la religión, o sea, no creo en el grupo de personas que se reúnen ahí los domingos, pero sí creo en Dios. Entonces, Mm. había gente que estaba ya luchando con esto y que ahora vino la pandemia y nos obligó a creer en Dios sin creer en la iglesia, en cierto sentido, ¿verdad? Es como estar en Zoom o todavía quizá un poco más impersonal transmitir en vivo, en donde todos ven a los que transmiten, pero a los que ven nadie los ve. Entonces esto se arreció, digamos, se pronunció mucho. Jonathan. Sí, es cierto todo lo que dicen y no tengo mucho más que agregar a lo que vienen diciendo, pero sí nos llevas a buscar una definición de la iglesia, ¿no? A tratar de entender qué es y para qué es. Y creo que podría ser un ejercicio saludable. No tengo miedo ante este tipo de planteamiento o cuestiones porque me parecen súper sanos, que cada generación tiene que redescubrir por qué existe la iglesia en su momento.
Claro, entonces vamos a comenzar ahí, vamos a comenzar, como dicen, primero lo primero. ¿Cómo podemos definir a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué otros conceptos se pueden desprender al definir la iglesia? ¿Quieres comenzar, Justin? Sí, y bueno, para comenzar, quizás no con una definición, sino con como varias categorías de cómo hablar de este término y después ustedes pueden como definir más qué es la iglesia de una forma teológica y bíblica, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de la iglesia tenemos que definir, bueno, de cuál iglesia hablamos, ¿no? Em, Otra canción que se me viene a la mente es que cuando Calle 13 canta que yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. O sea, primero, gracias por creer en mi mirada, pero segundo, no sé a cuál iglesia te refieres. O sea, no crees en en la iglesia, como dijiste Juan, ¿a cuál iglesia te refieres? ¿Refieres a la iglesia universal? La iglesia como el cuerpo de Jesús que hay solo una iglesia que existe en este mundo? ¿O te refieres a la iglesia local, o sea, el grupo de creyentes que se reúne en tu barrio a 2 cuadras de tu casa? ¿O te refieres a la iglesia institucional, como la iglesia católica, bautista, la iglesia de Cristo, las asociaciones de creyentes y de iglesias que comparten recursos y que comparten prácticas y que se asocian y tienen diferentes universidades e instituciones? ¿Te refieres a esa iglesia? Em, Así que en la Biblia encontramos que por lo menos existen dos divisiones o dos categorías sociológicas o teológicas para hablar de la iglesia, que es la iglesia universal y la iglesia local, ¿no? Como que Jesús dice en Mateo 16, cuando habla con Pedro, ¿no? Y Pedro hace su confesión que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús le responde diciendo, tú eres Pedro, y sobre ti o sobre esta confesión edificaré mi iglesia, ¿no? Y es la iglesia universal que Jesús estableció. Pero también se refiere a las iglesias que existen en cada lugar específico, ¿no? Y lo que para mí es un poco chistoso es que cuando la gente se quejan de la iglesia, casi nunca se están quejando de la iglesia universal, como del pueblo de Dios, o esta comunidad de fe que existe en todas partes del mundo, sino que se están quejando de una experiencia que tuvieron con la iglesia institucional o con una iglesia local, con alguien de autoridad o de poder dentro de una iglesia local. Y es importante tener estas tres categorías en mente cuando alguien empieza a quejarse y decir que no quiero participar en la iglesia, porque tenemos que decir, oye, pero ¿a cuál iglesia te refieres? Em, y bueno, creo que hay mucha gente que quieren participar en la iglesia universal sin participar en la iglesia local. Y en algún momento yo creo que tienes que asistir en la iglesia local para ser parte de la iglesia universal, pero eso es un punto que se puede debatir. Eh, y que la iglesia institucional es más una categoría sociológica y no bíblica. Simplemente estamos describiendo dónde estamos como cristianos, como seres humanos, que hemos formado instituciones, iglesias y asociaciones que tienen poder, que tienen recursos, que tienen sus escuelas y todo, pero que no se encuentran en la Biblia. Y eso no quiere decir que no son bíblicas, sino que no son categorías teológicas, son simplemente estructuras sociológicas que son buenas, que tienen sus efectos, pero que a veces la gente rechaza la institución y ni conocen el cuerpo de Jesús como tal, ¿no? Así que empezando por ahí, como cuando hablamos de la iglesia, en esta conversación podemos referir a cada una de las tres, ¿no? Pero creo que más que todo estamos hablando de la iglesia local, de la comunidad de creyentes que se comprometen con congregarse, con ser la familia de Jesús en un contexto geográfico específico, y que implica una relación íntima entre los creyentes de Jesús. Yo creo que a esa iglesia nos estamos refiriendo en esta conversación, si no me equivoco. Jonathan. Tengo un par de conocidos que hacen críticas excelentes a la iglesia y reconocen sus fallas,
pero son medio cobardes, en el sentido de que critican pero no ponen el cuerpo. Y también la crítica que hacen hacia la iglesia es una forma de mostrarse a ellos mismos como personas de virtud que jamás serían capaces de equivocarse si ellos fuesen los líderes de la iglesia o si ellos fuesen los responsables por la comunidad. ¿Por qué digo medio cobardes? Porque es muy fácil que yo critique a alguien que administra mal un fondo público de gobierno. Pero si yo fuese el administrador, sería muy diferente eh, mi participación y las cosas que podría hacer para mejorar o para fallar en ese trabajo que me dan. Entonces, eh, prefiero en, en lo posible darle más bola o prestarle más atención a aquellas personas que critican desde adentro y a aquellas personas que critican con amor porque se sienten involucrados en lo que está viviendo la iglesia. Porque es muy fácil pegar tiro desde afuera o tirar piedras desde otro lado y que no te salpica nada, no te duela nada la iglesia. Entonces nosotros por lo menos queremos hablar hoy como personas que aman la iglesia, como personas que son responsables de ciertos grupos o ministerios, pero también personas que le duele a la iglesia. Eh, Creo que toda crítica puede ser válida, ¿no? Solo porque alguien esté fuera no quiere decir que no pueden tener la razón sobre algo que pasa adentro. ¿Sí? Tampoco es así, hay que escuchar abiertamente a todos los que dicen, sino que hay que tomar con pinzas, creo que aquellas cosas que dicen las personas que no están involucradas, que no se meten y que no viven la iglesia como tal. Porque muchas de las críticas desde afuera son personas que tienen muy poca experiencia cristiana o son personas que han tenido muy malas experiencias cristianas que no reflejan a nivel general qué pasa en la iglesia. Entonces quería hacer esa salvedad. Eh, y otra salvedad más es que nuestra generación es excelente con la crítica. Somos hijos de la posmodernidad, de la hermenéutica de la sospecha, de Freud, de Marx, de Nietzsche. O sea, nos encanta señalar la falla de todo, pero casi somos incapaces de construir o de edificar. Incluso nos cuesta un montón mantener las estructuras existentes, aunque las queramos renovar o aunque las queramos mejorar. Entonces, las generaciones pasadas han sido mucho mejores que nosotros. También fue otra época histórica, otros recursos, otro mundo, qué sé yo. Y ellos hicieron iglesias, seminarios, hicieron instituciones, de lo cuales nosotros nos beneficiamos en gran manera, pero fácilmente criticamos nosotros. Entonces, a veces cuando hablamos de la iglesia institucional, estamos hablando apenas de una iglesia que ha perdurado en el tiempo, que ha podido cambiar de líder por la cantidad de años que tienen. Entonces, es muy fácil criticar algo que tenga 100 años de existencia porque habrá perdurado en el tiempo y habrá metido la pata más de una vez en esos 100 años. Entonces, creo que es importante que cuando pensamos en iglesia no nos desligamos de dónde venimos, no nos desligamos de la historia y de la iglesia histórica como tal, porque la iglesia no nace de la nada. ¿Sí? Hay personas que dicen que no, nuestra iglesia nació en el 33 y es un poco ingenuo decir que aquí estamos de la nada y no han pasado 2000 años de historia y que no hemos sido influenciados por nuestra cultura, por nuestra fe, por nuestro idioma, por los recursos que tenemos a la mano. Pero eh, por eso creo que en principio, cuando hablamos de iglesia, tenemos que enfatizar, como decías vos, Justin, su carácter local, su carácter concreto, ¿no? Hablemos de este grupo de personas, de 30, 60, 80 personas, y hablamos de qué son y cómo representan ellos algo que está mucho más grande y universal. Juan, ¿qué pensás? Sí, hablando de definición y agregando a todo lo que ustedes han dicho, que es muy bueno.
¿Qué es la iglesia? Bueno, yo me acuerdo siempre la forma en la que me lo explicaban desde niño, ¿verdad? Decían, la iglesia es eclesía, que significa los llamados fuera. Entonces, como que la responsabilidad era ser una burbuja, ¿cierto? Es como una isla desierta en medio del océano porque somos los llamados fuera. Entonces, cuidado con el mundo, y esta es una retórica que siempre, por lo menos yo escuché mientras crecía, ahora tenga cuidado con el mundo porque nosotros somos llamados precisamente afuera a hacer esto. Obviamente, bueno, la palabra eclesía, eso significa, pero la forma en la que el Nuevo Testamento define la iglesia es mucho más allá, mucho más compleja, ¿verdad? Para empezar, yo creo que nunca en la narrativa bíblica vemos nosotros que los discípulos de Jesús dijeron, bueno, vamos a establecernos una iglesia, vamos a establecer aquí la congregación de Jerusalén. Fue lo que se dio de forma natural. Ellos jamás hubieran pensado ser un discípulo de Jesús de forma individual, ni por su cultura, ni por su sociedad, ni por su fe, ni por su teología, nunca hubiera sido una opción, ¿verdad? Entonces, lo natural en la historia fue pertenecer a una comunidad. En segundo lugar, eh, lo que mencionaba Justin de la Iglesia Universal, la Iglesia Institucional y la Iglesia Local, realmente hay una gran conexión entre las tres, ¿verdad? Porque yo paso a ser del cuerpo de Cristo Universal cuando cuando voy aquí a la iglesia de la esquina, cuando voy y me reúno, y no solamente me reúno, sino que me comprometo y vengo a ser parte de los miembros del cuerpo. Es lo que Calvino decía, ¿verdad? La iglesia invisible y la iglesia visible. Entonces somos parte de la iglesia invisible a través de la iglesia visible, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque podemos a veces, como decíamos, tener estas críticas a la iglesia local porque tuve algún problema ahí, porque tuve alguna mala experiencia, pero la retórica que se usa, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, o sea, por ejemplo, decirlo así, el poder que esa comunidad local de la esquina, la iglesita de la esquina, el poder espiritual que tiene es increíble, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Jesús dijo, lo que atares en la tierra, perdón si uso el vocabulario de la Reina Valera, no me he podido librar de eso, pero lo que ates en la tierra va a quedar atado en el cielo. O sea, qué increíble, ¿no? Jesús le dice, esta es mi iglesia, las puertas del Hades, la muerte no podrá contra ella, y todo lo que ustedes dejen que entre ahí, entrará arriba también, ¿verdad? O en Hechos capítulo 2, el Señor añadía a la iglesia, ¿verdad? No dice el Señor salvaba de forma individual a los que iban a ser salvos, el Señor añadía a la iglesia. Entonces, nosotros a veces pretendemos tener grandes ramas de sombra para el mundo, y esto es quizá parte de la posmodernidad de la que hablaba Jonathan. Queremos tener grandes ramas de sombra para el mundo. Nuestra generación sueña con eso, nosotros lograr ser una bendición, pero nunca va a pasar eso sin la raíz. Y la raíz es la iglesia local. Y la raíz es el grupito de 60 de la esquina. Y yo puedo decir, no, yo quiero hacer grandes cosas para el mundo y quiero quiero ser una bendición para el mundo entero y tener grandes ramas y abrigarlos en mi sombra, pero nunca voy a tener las ramas fortalecidas si mi raíz no está nutrida. Y el único lugar en donde la raíz se nutre es en la iglesia local. Quizá hay personas, pienso en dos tipos de personas, hay personas que no creen en la religión, no creen en la institución, no creen en la iglesia local, dicen, yo no necesito eso, yo estoy bien con Dios. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso en el siguiente punto, pero es muy complicado tener uno sin lo otro, ¿verdad? Es muy complicado decir, yo puedo experimentar a Dios, Dios y yo somos amigos, pero yo no quiero nada con la iglesia. Eh, y como decía un predicador, yo no puedo ir con mi esposa y decirle, me encanta tu cara, pero tienes un cuerpo horrible, ¿verdad? Yo no puedo decirle, me encanta tu cara, porque Jesucristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Entonces yo no puedo cortarle la cabeza y decirle, me encanta tu cara, me encanta tu cabeza, pero tu cuerpo es horrible, no quiero nada con tu cuerpo. Entonces, son dos cosas incluyentes, son dos cosas mutuamente incluyentes, ¿verdad? Jesús y su iglesia.
Usted puede decir todo lo que usted quiera. Yo no necesito de la iglesia, yo tengo mi fe y yo tengo mi relación con Dios bien íntima, pero estoy cortando algo básico de la relación con Jesús, algo fundamental, que es la iglesia, ¿verdad? Y segundo, también pienso en las personas que no tienen una membresía local, que sí creen en la iglesia, pero que no tienen una membresía local quizá. Y dicen, bueno, yo soy miembro de todas las iglesias, ¿verdad? Yo soy miembro, yo puedo reunir. Y ahora por Zoom les quedó fácil porque se reúnen en todas las. Yo conozco gente que va a 6 servicios el domingo, ¿verdad? Uno en Estados Unidos, uno en España, uno en Argentina, uno en México. Entonces está así como que me encanta porque persigue a los predicadores más famosos, a los predicadores que más le gustan, no famosos, pero sus favoritos. Eh, y ahí debemos recordar ese principio, ¿verdad? Yo necesito de mi comunidad local. Yo necesito de mi comunidad local para que mis raíces sean fortalecidas, ¿sí? Entonces, eso es como pensamos de la iglesia. Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta que queremos abordar es, ¿por qué nos desconectamos de la iglesia? ¿Cuáles son las razones por las cuales nos desconectamos? ¿Cuáles son las justificaciones más comunes para no participar en la iglesia? Y bueno, quiero, yo, ya que estoy aquí con la palabra, decir un par de cosas y ya les cedo la palabra a ustedes también. Pero ahora en el COVID hay cualquier razón, cualquier razón es buena ahora con el COVID. O sea, hemos perdido gente porque no le gustan la postura del COVID que su iglesia tomó. Para muchos es muy fuerte, para muchos es muy débil. Y los líderes están en medio ahí tratando de navegar, ¿verdad? Y decir, bueno, pero es que unos dicen que es muy débil esta política del COVID, es muy, muy fuerte. Hay gente que quiso que la vida siguiera normal, los ministerios de niños, de jóvenes, de todo. Simplemente dijeron, bueno, ahí hay otra iglesia que me está ofreciendo eso, me voy. Ahora en el COVID es prácticamente por cualquier razón. Una de las cosas que Justin aquí sugería es mi relación con Dios es personal. Esa no es una retórica que encontramos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento siempre habla de forma comunal, siempre habla de forma comunitaria, ¿verdad? No existe tal cosa como Jesús, mi Salvador personal. Jesús es el Salvador de la iglesia, ¿verdad? Quizá el individualismo y a lo mejor hasta un poquito de mi ego me hacen pensar que Jesús tiene una historia súper especial para mí, ¿verdad? Y Jesús tiene una gran historia para su iglesia. Y la relación que tenemos con Él, claro que existe una relación íntima con Él diaria, pero hay un triángulo en donde es mi relación con Dios, mi relación con la iglesia y mi relación con... y eso alimenta obviamente mi relación con Dios también, ¿verdad? Ok, Justin. Bueno, otra cosa que se me ocurre es que muchas veces, si la persona dice, bueno, yo tengo mi relación personal con Dios, pero yo ahora sí quiero acercarme a una iglesia local, que a veces buscamos una iglesia que está completamente, o una iglesia que tiene los mismos valores y las mismas creencias que yo en cada punto específico, ¿no? Yo por casualidad me encuentro en una ciudad que tiene cientos o miles de iglesias. Yo tendría la libertad de elegir entre varias iglesias, iglesias de Cristo, iglesias de otras denominaciones, bautistas, metodistas, como que desde mi casa yo tiro una piedra y choco con 5 aquí cerquita de mi casa, ¿no? Y cuando venimos de cierta tradición, porque bueno, nosotros, bueno, yo por lo menos vengo de una tradición específica, ¿no? Bueno, yo busco esas iglesias o busco otras, algo que conforme con mis propios valores, pero a veces tenemos expectativas muy altas de cómo es la alineación que tenemos que tener con una iglesia, ¿no? Y qué significa estar como alineado con una iglesia en cuanto a sus valores y creencias. Casi como que estamos buscando casarnos con alguien, ¿no? Pero tenemos que casarnos con alguien que piensa igual que nosotros en cada punto. Y bueno, yo no estoy casado, pero no creo que funcione así el matrimonio. No creo que para estar casado tenés que creer en todo igual en cada punto de tu vida, ¿no?
Así que una justificación que la gente hace es que dicen, bueno, yo no encuentro ninguna iglesia en mi ciudad o en mi pueblo que comparte mis valores, que comparte mis creencias. Y en parte es importante que compartamos los valores de la iglesia en la cual estamos. Eso siempre es algo para considerar. Y en ciertas partes del mundo hay menos opciones. Y yo en algunos momentos me he encontrado en ciudades y en partes del mundo en que, bueno, tenés dos iglesias que están cerca a las que puedes llegar fácilmente, ¿no? Y tenemos que pensarlo bien, ¿no? Pero yo diría que quizás debemos pensar un poco en cuáles son realmente las creencias básicas, esenciales, que, que tenemos que tener en común y cuáles son las creencias no tan esenciales que podemos ceder un poco y dejar que haya un poco de diversidad de pensamiento, un poco de diversidad de creencias, siempre y cuando Jesús es la base, Jesús es la cabeza, su palabra es la guía y el Espíritu Santo es lo que nos une. Pero mucha gente se desconectan porque dicen, bueno, no hay ninguna iglesia que me parece a mí como con mis valores y creencias, y es una excusa muy fácil para simplemente no entrar en el diálogo, no entrar en la conversación. Sí. Jonathan. Bien, yo creo que nuestra forma de entender la iglesia tiene mucho que ver con cómo concebimos la salvación. Como decían antes, si en realidad se trata de una historia de amor entre Dios y yo, entonces lo que sería la iglesia va a segundo plano. Sería algo agregado a la bendición de la salvación. Y si apenas la salvación es ir al cielo cuando morimos, tampoco la iglesia va a cobrar una importancia fundamental en mi vida. Pero si en realidad la salvación es igual a la participación en la vida de Dios o en la vida con Jesús en este mundo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo que continúa su ministerio, eh, entonces es re importante que yo forme parte de la iglesia, porque no puedo participar en la vida cristiana sin la iglesia, no tiene sentido. Entonces, creo que muchas veces por malas teologías terminamos despreciando a la iglesia. Y por despreciar a la iglesia perdemos la oportunidad de tantas cosas, de crecer, de servir, de aprender, de adorar un poco menos nuestro ego y adorar un poco más a Dios. Entonces creo que a veces las personas son víctimas de la mala teología. Y pueden haber personas en la iglesia que sigan con esta teología de la salvación, que es equivocada, pero le gusta la movida, le gusta su iglesia, le gusta la adoración, le gusta cómo se mueve todo, o le gusta la comunidad que da, pero en realidad puede ser que Jesús tampoco sea el centro de su comunidad. Entonces creo que cuando pensamos en qué es la iglesia y razones por las cuales las personas no van, es porque hay una falta de búsqueda de Jesús. Eh, Más bien se buscan, como dice Tomás de Kempis en la imitación de Cristo, dice que las personas buscan los dones que da Jesús más que al propio Jesús. Nos conformamos con las bendiciones que Él nos da, nos conformamos con la paz, con la alegría, con el perdón, pero realmente a Él no le queremos y mucho menos queremos ir con Él a la cruz. Entonces creo que cuando no formamos parte de una iglesia, no nos estamos muriendo a nosotros mismos para vivir para Dios y para los demás, sino que simplemente estamos buscando apropiarnos de las cosas que nos interesan sin entregarnos completamente a lo que sería la salvación y el plan de Dios para su pueblo. Sí, hay dos conceptos que no tendrían ningún sentido para la iglesia en el Nuevo Testamento. Uno es el cristianismo sin la iglesia
y no queremos hacer una réplica exacta de la cultura primitiva, porque eso es una verdadera utopía, pero sí tomar el significado y los valores que tiene la iglesia cuando inició, eh, y jamás hubieran pensado en decir, bueno, yo tengo mi fe, pero no necesito de esta comunidad. En segundo lugar, en este libro de Francis Chan, Cartas a la Iglesia, él menciona algo que me dio risa cuando lo leí, la verdad. Él dice, imagínate a Pablo y a Pedro conversando y dando las excusas que nosotros damos, ¿verdad? Entonces él menciona algo así como que, fíjate que no he ido a la iglesia porque mi hijo ha tenido muchos partidos de soccer sabes que me ha dolido la cabeza. Entonces, cuando nos imaginamos eso, a Pablo y a Pedro diciendo eso, la verdad es que no podemos evitar reírnos, o sea, porque y perdón la palabra, pero es ridículo. O sea, es ridículo pensar que a lo mejor no son ridículas nuestras excusas, pero sí es ridículo pensar en Pablo y en Pedro tomando esto, ¿verdad? Y diciendo, tomando tan a la ligera a veces la comunidad de la fe. Ahora, no queremos nosotros venir y decir que la iglesia es color de rosa y que es un pecador el que no va. No queremos decir eso. Y vamos a hablar un poco más sobre esto. Y una de las cosas que sabemos y que reconocemos es que hay problemas en la iglesia, hay abusos en la iglesia, hay injusticias entre los líderes, hay líderes abusivos, hay líderes opresores, hay líderes, etcétera. Eso lo sabemos. Quizá nosotros hemos sido víctimas de eso también, o quizá también hemos caído sin querer o queriendo, no sé, en eso. Pero una pregunta que les quiero hacer, antes de pasar a la tercera pregunta, es, ¿qué le pueden decir a ustedes? ¿Qué le pueden decir ustedes a una persona que se desconectó de su comunidad de fe por una mala experiencia? ¿Qué le pueden decir a una persona que se desconectó eh, de su comunidad de fe por una mala experiencia? Justin, ¿quieres empezar? Mm. Bueno, sí, cuando estábamos haciendo la guía y pensando en esta pregunta, pues por un lado, creo que siempre tenemos que tomar en cuenta que la fe es algo extremadamente personal, no en el sentido de que ya lo hemos dicho como que ser un cristiano siempre implica participar en la comunidad, sino que la fe es algo que muchos de nosotros, bueno, casi todos que son parte de una comunidad de fe, es algo que está tan conectado con su identidad. Y que muchas personas que o han nacido en la iglesia, pero después tuvieron malas experiencias. Y cuando decimos malas experiencias, tenemos que también hacer una diferencia entre las experiencias que uno puede tener, ¿no? Porque hay personas que han sido parte de una iglesia y que han sido abusados. eh, o sea, que han sufrido abuso sexual por un líder, que han sufrido abuso eh, espiritual, que alguien usa su poder para manipular la fe de alguien, para cargarles de culpa o vergüenza innecesaria. Personas que han manipulado a familias, a matrimonios, que realmente han torcido la fe de muchos por el poder que tienen y la influencia que tienen sobre las vidas del rebaño, ¿no? Un pastor o alguien de autoridad, alguien que tiene influencia en la vida de alguien. Y cuando nos encontramos con personas o si nosotros mismos hemos sido víctimas del pecado en la iglesia, pues la primera cosa que hay que hacer es lamentar el pecado y sentir el dolor de esa persona. Siempre, si nos encontramos con alguien o si nosotros mismos hemos sido esas personas, tenemos que lamentar el pecado, tenemos que escuchar a la persona para entender su experiencia. Si alguien me acerca y me dice que yo tengo 5 o 6 años sin asistir a la iglesia, yo jamás la primera reacción que yo tengo va a ser de vergüenza o de vergüenza, de juzgar, de asumir que ellos no asisten porque quieren estar con su novia, porque quieren estar en el parque los domingos. La primera cosa que quiero hacer es nos sentemos a hablar y a conversar. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cuál fue tu experiencia? Porque muchas veces hay gente que sí han sido abusados de forma muy seria
Y eso se tiene que tomar en cuenta. Hay gente que nunca, jamás van a pisar la entrada de una iglesia por una mala experiencia, pero un trauma que sufrieron, y eso lo tiene que tomar en serio. Para esas personas yo creo que es más importante el trabajo que hacemos fuera del alcance de la iglesia local con ellos, que muchas veces si una oveja ha sido amenazada por un lobo, pues no van a acercarse a un pastor que creen que está disfrazado de lobo otra vez o disfrazado de oveja. A veces tenemos que cuidar a esas ovejas de una forma distinta. Y quizás es lo mejor que se quedan alejados de la iglesia que les recuerda de su mala experiencia. Sin embargo, como nosotros sabemos, la iglesia no existe en un edificio específico. Así que cuando hablamos con estas personas, estamos todavía en el ejemplo de alguien con una muy mala experiencia, quizás primero les acercamos a la comunidad de fe donde ellos están. O sea, no pedimos que ellos se acerquen a la iglesia, sino que hacemos que la iglesia se acerque a ellos eh, para darles una comunidad de fe, una comunidad de hermanos que les ama, que les anima, para entender su experiencia. Ahora bien, hay otro caso de mala experiencia y quizás esto es más común y son las malas experiencias que realmente son malas experiencias por la preferencia de uno. Que alguien dice, bueno, yo tuve una mala experiencia en la iglesia porque el tipo cantó la canción que no me gusta. O tuve una mala experiencia porque fui al convivio después del servicio y no tenían tacos, tenían solamente hamburguesas o lo que sea, ¿no? Arepas. O porque el predicador siempre menciona, no sé, hace referencia a la serie que yo no veo. O sea, alguien se queja de cualquier cosa y se alejan y dicen que, bueno, yo tuve una mala experiencia en la iglesia y por eso me fui, pero no fue una mala experiencia, es que buscaron una excusa para desconectarse, ¿no? Así que hay que ser sabios y discernir entre esas dos malas experiencias, que hay diferentes formas de tratar con cada persona porque cada persona es distinta. Así que no asumamos que sabemos lo que pasó, porque realmente hay abusos y los tenemos que tomar en serio. Pero también a veces cuando alguien se queja de una mala experiencia, tenemos que indagar un poco y con compasión y amor decir, mira, quizás deberías crecer un poco en tu madurez y reconocer que la iglesia no existe para servirte a ti, sino que para que tú sirvas a los demás y participas en la congregación. ¿Qué más piensas, Jonathan, de ese punto? Quería agradecerte por lo que dijiste sobre los abusos en la iglesia. Eh, Creo que sería un error muy grande minimizar lo que han vivido muchas personas en la iglesia y fingir que no pasa o que no pasa entre nosotros o en nuestras iglesias, por ejemplo. Así que está muy bueno. Y, y habría que tomar cada caso eh, de una manera distinta, ¿no? Mm, Pero creo que lo importante es acercarse con compasión, con comprensión, escuchando, ¿no? Mucho de lo que vos decís. Eh, Debemos entender que la convivencia cotidiana lleva al conflicto. Cualquier convivencia, sea de familia o sea de iglesia. Es imposible que yo esté con alguien tanto tiempo sin que surja un conflicto. Y como decís vos, capaz lograr con cierta madurez separar los temas, ¿no? Eh, Aprender a separar eh, lo que requiere de perdón común y corriente, lo que requiere un aguante y lo que ya requiere que intervenga la justicia, porque hay cosas que son inexcusables, digamos, que pasan dentro de la iglesia. El consejo que yo siempre doy es busquen a Jesús. Y si por algún motivo crees que en esa iglesia no está Jesús, búscalo en otra. Eh, a mí me encantaría poder decir que en todas las comunidades está Jesús en el centro,
pero las personas que están adentro sabrán si es así o no. Eh, pero creo que más que buscar una iglesia donde pertenecer, es como buscar a Jesús que está en la iglesia y ahí puedo pertenecer y ahí puedo crecer y ahí puedo aprender más de cómo caminar con Jesús. Sí, este autor del libro La Voz del Corazón dice que la gente nos daña, pero la misma gente nos sana. No Mm, nos daña la gente y yo sano a solas en mi cueva. Eso no se puede. Necesito, cuando me siento dañado por la misma gente, no ellos mismos, pero las personas, otras personas me van a ayudar a sanar. Entonces, esto que acaban de decir ustedes dos es clave, ¿no? Yo puedo haber tenido una mala experiencia en la iglesia, pero la iglesia misma me va a ayudar a sanar eso. Quizá no la misma, llamémosle congregación, no la mm, misma iglesia local, pero sí va a ser el mismo cuerpo de Cristo quien me va a ayudar a sanar. Hoy es muy importante para mí ese balance que mencionaba Justin, porque en algunos momentos decimos, wow, el abuso existe, y en otros momentos decimos, por favor, madura, ¿verdad? Y ambas cosas son muy importantes, ¿verdad? El abuso existe y el abuso es una realidad y tenemos que ser sensibles con él, pero, pero también también necesitamos madurar, no todas las diferencias que surgen, no todos los problemas que surgen es donde hay un victimario y una víctima, ¿verdad? Una cosa que yo he aprendido a través del conflicto en la iglesia es que las versiones de las cosas nunca son unilaterales, nunca es tan polarizada la cosa como no existen los buenos y los malos en el mundo, solo eso existe en Netflix. Y quizá el matrimonio a muchos nos enseña eso, ¿verdad? Eso existe solamente en Netflix, ¿verdad? Los buenos y los malos. Todos tenemos un poco de buenos y todos tenemos un poco de malos. A veces somos más malos que buenos y a veces somos más buenos que malos. Pero cuando pasan situaciones, nosotros tendemos a ver así los problemas y eso es un grave error. Ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Y para ellos nosotros somos los malos y ellos son los buenos. Entonces, eh, como dice una autora, de cerquita es difícil odiar a la gente, ¿verdad? Claro, de lejos decimos, ellos son los malos, ellos son los buenos. Entonces, también necesitamos de mucha madurez que a veces muchas de nuestras generaciones no tienen, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar estas dos cosas, que existe el abuso y que no podemos callar ante él y que tenemos que ser no solamente simpáticos, sino empáticos con la gente, pero también siempre tenemos que estar haciendo un llamado a la madurez cuando vienen los conflictos, porque hoy la gente se va por cualquier cosa en muchas ocasiones. Y hay mm, gente que está y debe irse y no se va cuando ya es tiempo de irse, ¿verdad? Y está siendo dañada, está siendo abusada, tiene que decir y no dice, tiene que alzar la voz y no lo hace. Y es muy importante ese balance, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos 14, cuando están comiendo carne y legumbres, Pablo dice, por favor, maduren. No le dice, mire, por favor, si usted se sintió abusado, le dañaron su conciencia porque no comparten tus ideas. Pablo dice, déjese de estupideces y madure. Son sus hermanos, ¿verdad? Pero también eh, debe haber siempre lugar para el crecimiento, ¿verdad? Última pregunta, después podemos hacer una nueva sección que tenemos aquí, se llama Preguntas Picantes. eh, ¿Para qué participar como un discípulo de Jesús en la iglesia local? Si se puede alabar a Dios, estudiar la palabra, servir a los demás a solas. ¿Para qué reunirnos cada semana? Y bueno, hemos hablado ya un poco más de esto, pero vamos a ir más a fondo ahí. ¿Quieres comenzar, Jonathan? Bueno, creo que la iglesia es una escuela de virtud. La escuela nos enseña a perdonar porque nos pone juntos, porque mm, nos pone proyectos en común, porque nos enseña a cuidarnos. No hay forma de morir a uno mismo sin servir al otro. Entonces la iglesia se convierte en una escuela de virtud, una escuela que nos enseña a caminar con Jesús. mm, Eh,
también la iglesia es una comunidad terapéutica. Hay muchos estudios de psicólogos que dicen que si no hay una comunidad que acompaña a aquel o aquella persona que está siendo tratado o tratada por algo, eh, un- una sesión por semana no puede sanar a alguien. Entonces Mm, la iglesia también sana, como decía Servando en los comentarios. La iglesia nos ayuda a darnos cuenta de cuánto Dios nos ama, de mm, que somos realmente amados por Él, que realmente provee por nosotros, mm, que el mundo no es todo lo que existe, que esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra. O sea, la iglesia nos ayuda a caer en conciencia de todas estas cosas. Y la última que podría mencionar es que la iglesia es como sociedad de contraste, ¿no? Que dice, el mundo debe ser más como esto. Esto es lo que propone Jesús, lo que propone el reino. Yo pensé por muchos años trabajar en la ONU y había comenzado a estudiar cosas, quería hablar francés, que el idioma diplomático, qué sé yo, porque yo quería ayudar a que el mundo fuese un lugar diferente, un lugar mejor. Pero me di cuenta que también ese es el trabajo del liceo local, mostrar qué podría ser el mundo entero si el reino de Dios estuviera en toda su plenitud. Entonces, por eso vivimos, amamos, servimos, perdonamos, trabajamos como ministros y ministras de la reconciliación, como embajadores de la reconciliación. Entonces, la iglesia también es sociedad contraste, mm, que marca la pauta o la diferencia con nuestra sociedad. mm. Justin. Sí, bueno, dos cosas que quiero destacar, aunque hay mucho que se puede decir. La primera sería que la iglesia es la familia de Jesús y es nuestra familia. Yo creo que ahora tengo como, no sé, 13 años participando bueno, desde que empecé a participar en una iglesia eh, latinoamericana hispanohablante, porque yo a los 16 o 15 años, pues ya fui parte de una iglesia hispanohablante. Y algo que puedo decir como norteamericano, pero que ha participado casi la mitad de mi vida en iglesias con latinoamericanos, es que la cultura de esas iglesias muchas veces hace que es más fácil ver la iglesia como una familia. En mi contexto de Norteamérica, y no es siempre así, pero hay muchas subculturas en Estados Unidos que ven la iglesia como un club. Y tenemos la membresía y pagamos los honorarios cada mes con los diezmos y ellos nos sirven a nosotros y tenemos iglesias grandísimas de 2,000 personas, de 40,000 personas y la iglesia se vuelve un club o hasta no sé, como una máquina que damos los diezmos y recibimos los beneficios y damos los diezmos y recibimos clases para los niños y recibimos partidos de fútbol o un parque, lo que sea. O sea, se vuelve como un Disneylandia en que la iglesia ya no es una familia, sino que es otra cosa. Pero algo que yo aprecio mucho de las experiencias que he tenido en América Latina, pero también con los hermanos aquí hispanohablantes y latinoamericanos aquí en Estados Unidos es que la iglesia realmente se ve como una familia. Eh, en inglés muchas veces no decimos hermano y hermana en la iglesia. Eso como ya es algo antiguo, ¿no? Algo de otra época. Pero en las iglesias en las que yo participo en América Latina, todavía nos saludamos con hermano y hermana. Y ese lenguaje es importante. O sea, si yo dejo de llamarle a mi padre padre y papá, pues algo ha cambiado en la relación, ¿no? Y creo que cuando vemos a la iglesia como familia, nos damos cuenta de que si yo no asisto a las reuniones familiares, algo está mal. O sea, mi papá se va a preocupar si ellos me invitan a la cena y que yo no voy. O sea, yo soy parte de la familia y por eso yo participo. Hay como 60 mandamientos en el Nuevo Testamento que no puedes obedecer si no estás con alguien al que puedes servir, ¿no? Todos los unos con los otros, esos pasajes, ¿no? Ámense los unos a los otros, sírvense los unos a los otros, honrense los unos a los otros. Eso no se puede hacer solo. Requiere que estés en una familia
para pasar todos los momentos de la vida, las buenas y las malas. Así que la iglesia es la familia de Jesús y deberíamos celebrar ese lenguaje y celebrar esa imagen. Y segundo, rapidito, es que la iglesia es como un poste indicador de la nueva creación. ¿Y qué quiere decir con eso? Si tú pudieras haber ido al templo o al tabernáculo en Israel, en el Antiguo Testamento, habrías visto que el templo y el tabernáculo señalan la primera creación, señalan y nos recuerdan del el huerto de Edén. Tiene árboles en las paredes, todo como está decorado, y también la cosmovisión de los judíos era que esto es como una pequeña huerta de Edén, en que Dios habita de forma especial porque estamos tratando de volver al cómo era la creación en el principio, ¿no? Y la iglesia es algo parecido, que cuando Jesús resucita, empieza la nueva creación, y cuando Jesús resucita también empieza la nueva humanidad, que hay una nueva raza, una nueva humanidad y una nueva creación. Por eso, en lo ideal, si alguien quisiera saber cómo va a ser la nueva creación cuando Jesús vuelva, deberíamos poder decirles, vaya a la iglesia en la esquina y ahí vas a ver un poco la primera cosecha de cómo va a ser la iglesia en el futuro, cómo va a ser la nueva creación, ¿no? Como dice Pablo en Efesios 3, ¿no? Que es a través de la iglesia que Dios quiere manifestar su multiforme sabiduría, ¿no? Que en la iglesia, con sus fallas y errores y todo, Dios quiere manifestar su sabiduría. ¿Cómo se manifiesta? Yo creo que principalmente por la diversidad que existe en la iglesia, que la iglesia siempre ha sido una comunidad inclusiva, es decir, que no hay ninguna barrera de raza, de estatus socioeconómico, que venimos de todas partes, que ustedes y yo, o sea, somos parte de una familia, y la única conexión que tenemos, aparte de que somos amigos, es que amamos a Jesús. Eh, Así que la iglesia debería ser poste indicador, que está señalando a algo, que no estamos regresando al primer siglo tanto como que estamos esperando el nuevo siglo, el siglo de la nueva creación que nos está acercando. Excelente, excelente, excelente. Bien, obviamente, bueno, tenemos ya una hora, queremos ir terminando por cuestión del tiempo. Y bueno, quisiera que terminamos con un par de preguntas picantes que creo yo que son las más picantes de las picantes que hay aquí en la lista. Em, y rápidamente ver qué opinamos sobre, sobre esto. Ok, la primera es, ¿cuándo dirían ustedes que es momento de irte de una congregación local y buscar otra? ¿Qué momento? Porque bueno, nosotros hemos dicho que hay lugar para el crecimiento, hay lugar para madurar cuando hay un conflicto, cuando hay una diferencia. Mucha gente dice, no, me voy. Yo creo que no es lugar para irse, es lugar de madurar, de hablar, de crecer juntos. Lo tolerable, pero hay cosas que, bueno, no quiero decir son intolerables, pero ¿cuándo dicen ustedes, necesito irme por mi salud espiritual y buscar otra comunidad sin caer en eso del church shopping, sin caer en eso, ¿verdad? De lo que decía Justin, de, voy a buscar una iglesia que se me acomode a mí, y en las ciudades en donde hay varias iglesias, hay personas que han andado por todas, literal. No, 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 no. Pero ¿qué momento es, dirían ustedes, es el momento para decir, ok, ¿cuándo le dirán ustedes a alguien, es hora de irte de ahí? Jonathan, ¿qué tienes en mente? Qué pregunta tan difícil. Creo que obviamente, como decíamos, tendría que ver cada caso. Eh, pero creo que en un mundo ideal, si fuese necesario ese cambio, esa persona podría irse en paz y reconciliados con la iglesia donde está originalmente. Creo que así podría irse como de la mejor manera.
para seguir buscando caminar con Jesús y sirviendo con Jesús. Eh, Depende de un montón de factores, Ujú. porque no solo depende de vos, depende de los hermanos. Eh, yo creo que Jesús sabía que la iglesia iba a tener problemas. Ya vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Un montón de problemas. Entonces, el hecho de que la iglesia no sea perfecta no quiere decir que deja de ser la iglesia, ni que porque los corintios se portan mal dejan de ser los santos de, de la iglesia en Corinto. Sin embargo, creo que en el mejor caso, si por algún motivo necesitamos irnos a otro lugar, porque hemos orado, porque lo hemos pensado, porque hemos conversado, hemos pedido consejo, tratemos de estar en paz con todos y seguir buscando a Jesús y hacer lo menos daño posible a dónde vamos a dejar y a dónde vamos a llegar. Excelente. Justin, ¿tienes algo? Yo creo que diría lo mismo que Jonathan, como que no tenemos muchos casos de esto en el Nuevo Testamento porque no habían opciones, no había opciones, o sea, tenés la ¿Se iglesia que aguanta o se está en tu aguanta? barrio. Claro, pero y por eso hay tantas cartas, porque Pablo tiene que escribir cada rato porque hay tantos conflictos. O sea, sin conflictos no hay cartas en el Nuevo Testamento, básicamente. Así que por un lado, yo creo que si nosotros realmente estamos siendo lastimados de una forma seria en una iglesia por X razón, pues obviamente eso es algo para considerar. No quiero decir que es como una regla de oro. Y también si nosotros estamos siendo una influencia tóxica, también deberíamos pensar en irnos si nosotros por cualquier razón ya estamos. Y esas son las cosas que Pablo más destaca en sus cartas, ¿no? Cuando hay realmente influencias tóxicas que están haciendo daño al cuerpo de Jesús, ahí es cuando tenemos que pensarlo bien. Pero yo creo que muchas veces nosotros tenemos que pensar, como me preguntaría con mi familia, ¿qué tendría que hacer mi familia para que yo no siga participando en las reuniones familiares? Hay momentos para separarte de tu familia si ellos te están abusando o si están lastimándote con cualquier razón, pero más que todo yo quiero aprender a lidiar con los conflictos, tolerar un poco las diferencias que tenemos y recordar que el primer mandamiento o uno de los mandamientos de Jesús es amar a tus enemigos. ¿Qué mejor lugar para amar a los enemigos que en la iglesia misma, con los enemigos, entre comillas, que piensan diferente que tú? Claro, claro. Ahorita que mencionabas lo de la familia, creo que eso nos da mucha luz, ¿verdad? Porque el predicador aquí el domingo decía que constantemente repetimos, somos una iglesia para las familias o somos una iglesia de familias, pero realmente es que somos una familia, ¿verdad? Así debemos ver. Entonces no somos una iglesia para las familias, así somos la iglesia del ambiente familiar o somos una iglesia que se conforma de familias, sino una familia. Entonces, hay lugar para irse. Obviamente sí existe el momento en el que yo digo, yo creo que debes irte de ahí. Y yo creo que nosotros tres como eh, personas que trabajamos en la iglesia, son palabras que nos cuestan decir, ¿verdad? Porque amamos a la iglesia y amamos a la iglesia local. Y es un conflicto en cierta forma, por tanto decir, sabes que tienes que irte, pero también creo que estamos conscientes de que hay el momento para eso. Y yo creo que yo pienso en dos escenarios. Uno, cuando hay abuso de cualquier tipo de abuso, eh, y o sea, hay un claro abuso. Yo creo que eso es un buen momento para irte. O cuando mi salud espiritual o la salud espiritual está en peligro, Mm. ¿verdad? Hace unos años yo platicaba con alguien y me decía, no, sabes qué, eh, era una persona muy preparada y el predicador constantemente predicaba en contra de los bienes del mundo y los estudios y todo esto, que no sirve de nada estudiar y ella pues volteaba a su alrededor y decía, bueno, soy la única persona de aquí que tiene como este tipo de trabajo y este tipo de trasfondo, entonces me siento muy aludida domingo a domingo
Y luchó por años, decir, yo no me quiero ir, quiero madurar, pero llegó el punto en el que en la conversación yo le dije, tienes que irte, o sea, tienes que irte porque, porque es por tu salud espiritual, por tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Tú has sido muy madura en querer resolver, en querer conciliar, pero es momento de irte. Entonces hay un momento para irnos y buscar otra comunidad de fe, pero también debemos plantearnos, ¿será que esto se puede resolver? ¿Será que yo necesito madurar? ¿Será que necesito crecer también? Eh, ¿Esto es verdaderamente un abuso o es nada más una diferencia de opiniones? Necesitamos también ser bien claros con eso. Bien, la segunda pregunta para terminar es, ¿qué hay de la asistencia? ¿Verdad? Hay mucha gente que a lo mejor suena una pregunta muy fundamentalista, pero ¿será pecado no ir el domingo? La iglesia se reúne todo el tiempo y no siempre puedo ir, o no. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué opinan? Y ahora vamos a empezar con Justin. Bueno, sí, espero que ya pues nos hayamos alejado de una mentalidad fundamentalista en que la salvación está ligada con la asistencia o con otras cosas. Hay miles de cosas que la salvación, hemos conectado la salvación con ciertos actos que hacemos y, y sé, como yo conozco esa mentalidad tan bien que yo pues oro por los que siguen con esa mentalidad, porque creo que realmente es un tipo de esclavitud. Pero imaginando que los que están escuchando mayormente se han alejado un poco de esa mentalidad, no quiero asumir nada, pero bueno, no conozco mi audiencia, así que yo creo que algunos pues dejaron esa mentalidad legalista y dijeron, bueno, pero si no está ligada mi salvación con la asistencia, bueno, mejor no voy. O sea, yo voy una vez al mes, una vez al año, yo voy para el servicio de Pascua, para Navidad y listo. Mantengo mi membresía y estoy bien. Pero obviamente esa mentalidad creo que está de una forma depravada de una visión más holística, más, sí, más cristiana en cuanto a, como hemos dicho, qué es la familia de Jesús. Y claro, a veces tenemos cultos o tenemos servicios los domingos en que podemos sentir que realmente yo no participo o mi asistencia no hace nada. Y eso suele pasar en las iglesias muy grandes en que yo voy como alguien para ver el espectáculo del sermón, el espectáculo de las alabanzas, y yo soy nada más que otro miembro de la audiencia, ¿no? Otro miembro del público, ¿no? Pero creo que como Jesús diseñó la iglesia, deberíamos ir para dar y para conectarnos con la gente y para contribuir. Eh, Como que nosotros somos parte de una orquesta y tocamos un instrumento y si no llega la trompeta, la orquesta no está completa. Yo creo que es más esa imagen que deberíamos tener. Cuando mi familia, cuando nos reunimos y todos vivimos aquí cerquita, me hace falta cuando mi hermano no asiste a las reuniones, ¿no? Y creo que deberíamos tener la misma actitud. Eh, pero sí, que es importante, es importantísimo la asistencia porque yo no puedo crecer como hermano, como tu hermano, si no conversamos, si no tenemos ese punto de contacto. Jonathan. Me, me recuerdan las palabras de Jesús que dice que estemos vigilando, ¿no? Que pronto ya viene el Señor. Y si tuviésemos esa misma mentalidad que tenía la iglesia primitiva, no vamos a desperdiciar el tiempo. Eh, como decía Justin, como no es cuestión de medir la asistencia, pero creo que de alguna forma podríamos medir nuestro amor por los hermanos, por, por el interés que ponemos en servirlos, en ayudarlos, en escucharlos. Eh, También muchas iglesias tienen una visión como muy simbólica de la Santa Cena, pero lo que tengo entendido es que no dice este pan representa mi cuerpo, sino que es mi cuerpo. No dice que este vino representa mi sangre, sino que es mi sangre y el que no coma mi cuerpo ni toma mi sangre no tendrá parte conmigo.
Entonces, de alguna forma, necesitamos alimentarnos del cuerpo de Jesús y participar en esa cena, porque pasan cosas, ¿sí? Es un misterio, es un medio de la gracia de Dios, pero nos une, nos alimenta, nos nutre, nos recuerda, nos reorienta y nos ayuda a adorar al Dios que existe y no adorar tantos falsos dioses con los cuales nos encontramos entre semana. Ujú. Entonces, eh, tampoco es el fundamentalismo, como decía Justin, tampoco eh, vivir la vida loca. O sea, es entender que está pasando algo muy importante, muy hermoso, y yo quiero ser parte porque pronto el Señor viene y quiero que Él sea el centro de mi vida. Y eso implica amar al otro, cuidar al otro, orar con el otro, animar al otro y seguir estudiando, seguir aprendiendo para que pueda servirle aún mejor a mi Señor. Ujú. Entonces, sí, para mí es importante y siempre, siempre Claro. que se pueda. Es una, no es, realmente no es una pregunta del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, no es una pregunta porque no era tema, ¿cierto? No era un tema. La gente anhelaba, yo creo también, bueno, obviamente las condiciones son diferentes, pero anhelaba estar con los hermanos. Realmente, no sé, pienso yo que no está tan dentro de las reuniones el concepto de adorar a Dios, ¿verdad? Obviamente, yo creo que en la iglesia Dios es adorado, em, pero Dios es adorado en todo momento. Dios es adorado en todo momento. Yo creo que la iglesia partía el pan por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? No exclusivamente una vez a la semana, quizá, pero por lo menos una vez a la semana para recordar a Jesús. Em, entonces, no era tanto el objetivo de los cristianos reunirse para decir, bueno, vamos a adorar a Dios en un momento de una hora, porque yo creo que ellos siempre estaban en adoración, sino que era tan importante, como dice el Nuevo Testamento, animarse al amor y a las buenas obras. ¿Verdad? Es bien importante eso, ¿verdad? El estarnos animando, el mostrar el amor. Entonces, bueno, quisiera que concluyéramos con una pequeña invitación, unas pequeñas palabras. Y lo que yo quisiera decir o lo que yo pudiera decir son dos o tres puntos. Uno es que em, siempre van a existir problemas y conflictos en la iglesia. Van a existir líderes que son abusivos y que han abusado. Algunos, algunos cambian, otros no, ¿verdad? Pero la invitación es que no tachemos a toda la iglesia universal por eso, ¿verdad? Siempre va a haber otras personas que representan el carácter de Jesús y debemos buscar una comunidad de fe en donde obviamente en todas va a haber diferencias, problemas y conflictos, pero en donde podamos animarnos de forma genuina, ¿verdad? Entonces, no censuremos a toda la religión, a toda la iglesia por una experiencia o por algunas experiencias que son negativas, Ujú. ¿verdad? También, segundo, quiero animar a las personas que quizá a lo mejor como yo por mucho tiempo se sintieron muy cómodos por Zoom. Había mucha gente que me decía, es que yo no conecto por Zoom y yo conectaba súper bien por Zoom toda la pandemia y decía, yo puedo ser feliz así el resto de mi vida, pero ese no es el caso de la mayoría. Entonces, al parecer pronto, dependiendo en donde usted esté, empieza a regresar las actividades y vamos a tener que ser muy intencionales en conectar, en reconectar con nuestra comunidad. Es muy importante hacerlo. No es igual por Zoom. Eh, tenemos que regresar y vernos y abrazarnos y animarnos y reconectar en todos los sentidos, ¿verdad? Con nuestra congregación. Entonces, uno, hay personas que van a tener malas experiencias y tenemos que buscar una comunidad de fe donde crezcamos. Dos, tenemos que seguir reconectando. Y tercero, a los líderes, ¿verdad? Que ha sido un tiempo quizá brutal para muchos de ellos, un tiempo tan oscuro, tan difícil. Bueno, pues gracias por todo lo que hacen siempre. Y es un tiempo bien complicado, pero es un momento de seguir adelante, es tiempo de seguir adelante, precisamente incentivando la vida
de la iglesia. No sé si quieran comentar ustedes alguna cosa final, muchachos. La única cosa que agregaría sería que a veces nos alejamos de la iglesia en momentos de dudas o en momentos de muchos cambios y tentación en la vida. Y primero, a veces la iglesia no ha sido un espacio seguro para expresar las dudas que tenemos sobre Dios. Creo que hay muchos de nosotros que hemos experimentado eso, que como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, sentimos que como hay una caja muy estructurada de quién es Dios, de cómo interpretamos la Biblia, de cómo es el mundo. Y creemos que si nosotros con una pregunta amenazamos esa caja o amenazamos lo que es la creencia básica de cierta iglesia, que no nos van a dar la bienvenida, que las preguntas y las dudas, pues por favor quédense callados y quietos porque no queremos hablar de ellos. Y la iglesia debería ser el mejor lugar para expresar dudas, el mejor lugar para expresar preguntas, para cuestionar. Y nunca queremos cuestionar de una forma que lleguemos a ser cínicos o que lleguemos a odiar a la gente o a pensar que Dios es malo, que Dios no existe, lo que sea. Pero si alguien está en ese camino, pues la iglesia es donde deberían estar. Yo pienso en el ejemplo de Tomás, que Tomás tenía la duda. Los demás vieron a Jesús resucitado, pero Tomás no estaba, quizás porque se fue a la esquina para comprar empanadas. No sabemos qué pasó con Tomás. Él no estaba, pero pasa 8 días con los discípulos con sus dudas hasta que Jesús por fin se manifestó y pudo verlo y expresar que era su Señor y su Dios, ¿no? Cuando alguien tiene dudas, no deberíamos alejarnos de ellos, sino que deberíamos invitarlos a participar más, de una forma más profunda en la comunidad. Y segundo, a veces nosotros nos alejamos justo cuando estamos pasando por problemas, ¿no? Que nos damos cuenta, oye, tal familia hace mucho que no asisten y les llamamos y encontramos que están en medio de un divorcio. O estamos hablando con alguien, hace un año que no veo a fulano y les llamamos y están en medio de una adicción o lo que sea, ¿no? A veces nos alejamos justo en el momento cuando más necesitamos a los hermanos, simplemente porque no queremos confesar que nos está yendo mal. Y tenemos que, como líderes, como cristianos, como creyentes, crear espacios para que la gente traiga su ser auténtico, para que realmente confiesen lo que está pasando, para que tengamos espacios de oración, de confesión, de compartir la vida. Así que si tu iglesia no es un lugar seguro para dudas, ni para tentaciones o para discusiones de lo que es la vida real, algo tiene que cambiar, porque la familia de Jesús siempre está diseñada para lidiar con dudas y con las dificultades de este mundo. Muy bueno. Yo solo quería terminar leyéndoles un pasaje de la carta de Pablo a los Efesios, si me permite. Dice así Pablo: por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y para siempre. Amén. Creo que si queremos conocer ese amor en su plenitud, tenemos que formar parte de la iglesia. Creo que es parte de lo que es la voluntad para nosotros. Así que podamos siempre tener el ánimo y la valentía de buscar ese lugar y formar parte con todo lo que eso implica. Excelente. Bueno, podríamos decir mucho más, pero bueno, ya se llegó el tiempo. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Esperamos en un tiempo más poder tener otro conversatorio y
y ya que sea en nuestra página, vamos a descubrir cuál es el rollo con Facebook. Pero gracias por estar con nosotros. Siempre disfrutamos mucho conversar en público y más que querer resolver las dudas es compartir las inquietudes con las que nosotros luchamos también. Así que bueno, gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos la próxima.